Ser podcast. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Al patriarcado lo vamos a tirar y para ello nos van a ayudar Juan Carlos Fischer y Cecilia Suárez. Bienvenidos a La Hora Extra. Muchas gracias. Cecilia protagoniza El invencible verano de Liliana, la adaptación que Amanta Osorio ha hecho de la novela de Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer. Juan Carlos dirige. ¿Cuándo y cómo se ha gestado este proyecto en el que también participa la autora? Pues Juan Carlos, a quien conocía y admiraba porque había visto su montaje de La Madre, no tuve la suerte de ver Prima Facie, pero había logrado ver La Madre. Y después colaboramos en una cosita que hicimos en Casa de México junto a Jorge Volpi y Leonardo Ortiz Gris. Y después él me invitó a un café y me regaló una novela, pensando en la posibilidad de adaptarla para un monólogo en teatro. Yo la leí, me pareció súper interesante, me encanta, creo que está trabajando en ella. Y a su vez le entregué El invencible verano, o bueno, le dije compra El invencible, no fui tan generosa, no le regalé el libro, fíjate qué mal. Ay, y aquí lo estoy diciendo en cadena nacional, fíjate. Hombre, pero bueno. Pues yo le dije, vete a comprar el libro. Y se lo compró, leyó la novela. Y cuando entró, creo que también le pareció interesante. Y cuando finalmente entró el tercer elemento para que esto finalmente tomara forma, que fue Jorge Volpi, nos decantamos en conjunto por El invencible verano de Liliana, por la importancia que tiene, la relevancia que tiene tocar este tema en este momento. Enseguida os pregunto, pero ¿qué fue lo que más os conmovió, os llamó la atención del libro de Rivera Garza? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, es un texto poderosísimo, remecedor completamente. El testimonio que nos cuenta Cristina sobre el feminicidio de su hermana y la forma en la que ella decide reabrir el caso es muy, muy potente, y la estructura en la que lo tiene escrito, bueno, ha ganado el Pulitzer, ¿no? Y era algo que conectaba mucho con Cecilia, con todos los involucrados, entonces sentíamos que era importante contar una historia como esta. Cristina nos presentó aquí la novela, pero para quien no lo sepa, en ella recuerda 30 años después la trágica historia de Liliana Rivera Garza, su hermana, asesinada por su exnovio el 16 de julio de 1990. ¿Cómo ha sido trabajar con Cristina, autora de uno de los libros más importantes en lengua castellana? Bueno, Cristina no vive acá, como bien Exacto. sabes. Obviamente autorizó la versión de adaptación que hizo Amanta Osorio, pero no hemos trabajado directamente con ella. Yo en lo personal no he decidido no contactarla, porque me parecía importante también crear una cierta distancia con no solo la autora, porque eso es lo complejo de este trabajo. No estamos hablando solamente de la autora, estamos hablando de la hermana y de la protagonista de esta historia de alguna manera, porque son ellas dos en conjunto las protagonistas. Y me parecía importante dar espacio a la imaginación también y a lo que se diera en el sentir de quiénes son estas mujeres, y imaginarlas y partir un poco de ahí más que de querer replicarla. ¿Ha visto algo? Todavía. Y está No. y va a estar con nosotros en los próximos días, así que Estamos muy ansiosos. muy ansiosos Y emocionados y y nerviosos. entusiasmados. Sí. Este 25 de noviembre, cuando estrenáis en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México se cometen 10 feminicidios al día, se recuerda en esta obra, por lo menos. Sí. En España han sido asesinadas en lo que llevamos de año aproximadamente unas 40 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué importancia tiene contar esta historia en el contexto actual y tan dramático de violencia de género? ¿Quieres contestar tú? No, tú. Cobarde.
Bueno, me parece que cuando observas la incidencia que tiene no solo en México o en España, como bien mencionas, sino en el mundo entero. No hay un solo país que no presente esta problemática en todo el globo. Es uno de los derechos humanos fundamentales más recurrentemente violentados y transgredidos. Así que me parece crucial. De mi país, ¿qué te puedo decir? O sea, es un tema candente, es un tema que requiere atenderse y que por eso se vuelve tan crucial hablar de esta historia que además tristemente sucedió en mi país. Pero me parece que para España están todavía en un momento en el que si se atienden las causas es posible atajar el problema y no llegar a las cifras que hemos llegado en otras latitudes del planeta. Y es por eso tan urgente hablarlo, escenificarlo, gritarlo en las calles, pedir, exigir políticas públicas, mantener el tema sobre la mesa y educar a los hombres. Que las mujeres ya estamos bien educadotas en eso, malamente. Vamos con el hombre a sacarle de su cobardía. Porque ¡eso! ¡Muy bien! Yes. También en Perú, según las cifras oficiales, los casos de feminicidios y de violencia contra la mujer son crecientes. No sé si porque somos sociedades más machistas o quizá porque también el sistema sigue culpando a las víctimas. Sí, tal cual. El Perú, nosotros siempre decimos que es como un hermano menor de México. Y la situación en la cantidad de feminicidios está creciendo y ya hay una respuesta de parte de la población, pero el gobierno y las autoridades no le dan la prioridad que tendría que tener. El Perú es el único país de los tres, de España, México y que el aborto no está legalizado. Entonces estamos como mucho más atrás en las libertades y los derechos básicos que tienen que tener las mujeres y todos, ¿no? Cecilia, tú has dicho que esta historia te toca de cerca. En 1990, cuando Ángel González Ramos asesina a Liliana, tú tenías cerca de 20 años, más o menos. Tu vida en México creo que has dicho que no era muy diferente a la de ella. ¿Cómo ha sido tu acercamiento al personaje de Liliana, sabiendo que se trata, claro, de una historia real y tan dramática? Tiene esa complejidad y esa delicadeza, ¿no? Porque, claro, hay que aproximarla con muchísimo respeto, honrando la vida de Liliana y de toda la gente que estuvo a su alrededor y a quien esta historia ha transformado también. Y eso implica, ¿no? un trabajar y sentir esta responsabilidad tan intensa. Por otro lado, me parece que al ser de esta generación, ¿no? Lo que ahí se cuenta es algo con lo que nosotras hemos tenido que crecer y además hemos tenido que reconstruirnos o deconstruirnos frente a lo que socialmente se esperaba de nosotros o se nos enseñó incluso. Y es hermoso a mis casi 54, porque el sábado cumplo años. Felicidades. Gracias. Hablar de esto y hablar desde un lugar en el que hemos transitado muchísimas de nosotras para poderlo decir ahora sí sin tapujos, sin ninguna reserva. Esto tiene que cambiar. ¿Y cómo conectas con esta obra y tu labor como embajadora global para la ONU, tu activismo por la igualdad? Pues es además esa cosa que pareciera una coincidencia, pero no lo es, ¿no? Es una causalidad más que nada. Creo que se alimentan porque, claro, mi colaboración con la ONU me ha educado más allá de cualquier otra cosa o cualquier otro impacto que haya tenido en mi persona. Me ha ido educando, me ha ayudado a profundizar en cuán hondo calan estas estructuras dentro de nosotras y de ustedes también, amigos, porque de eso no hablamos, de cómo el patriarcado también les reservó un dictado excesivamente cruel a ustedes como hombres, ¿no? En donde no se pueden cuestionar si quieren ser proveedores o no, si tienen derecho a la ternura, si tienen derecho a la emoción, si la palabra conectada con la emoción es una cosa que se pueden permitir. Es decir, hay un montón de cosas que a los hombres lacera de igual forma, pero que no, de las cuales no hablamos. ¿Qué para mí ha sido un aprendizaje muy grande. Uno cree que está enterado por cifras o por noticias, pero para mí ha sido
casi mucho más el aprendizaje que he tenido a través de este texto y a través de Cecilia que no me lo había planteado, ¿no? Entonces ha sido un abrir los ojos intenso. Ujú. ¿Por qué un monólogo? ¿Qué retos añadidos supone el interpretar un monólogo y el dirigir un monólogo? Bueno, a mí lo que me gusta es contar historias y buscar situaciones que me generen un reto como director. Dirijo hace muchos años y yo lo que tenía, que fue una de las razones por las que esto sucedió, es que tenía unas ganas locas de trabajar con Cecilia. No sé si todavía las tiene. Vamos a ver cómo terminamos en los ensayos. Bien. Pero tenía unas ganas locas porque la admiro, me encanta y desde que la conocí tuve como una fascinación y quería encontrar algo que sea lo suficientemente arriesgado, tanto para ella como para mí, y trabajar eso. Entonces el monólogo lo que tiene desde el lado de dirección es que tenemos que encontrar la forma en la que la historia se cuenta de la mejor manera. Y desde hace unos años, desde que estoy aquí viviendo en España, lo que estoy buscando en los montajes es cómo hacer, ir con la premisa de menos es más y de qué forma llega la historia mejor al espectador. Y a veces eso significa sacrificar algunas decisiones artísticas y algunos despliegues del lado artístico, técnico o actoral para que la historia llegue con más fuerza. Y esta historia es tan contundente, es tan fuerte, que cualquier tipo de adorno se siente como eso, ¿no? Como un adorno plástico. Entonces, es la primera vez que yo dirijo un texto inspirado en una historia real, o sea, en un testimonio. Entonces ha sido también eso, honrarlo de una manera diferente. Cuando diriges un texto estás honrando también la voz del autor, lo que quiere contar el autor y cómo esa historia, a través de mi visión y del equipo artístico, también se vuelve otra cosa, pero estoy hablando mucho. No. Pero sí, eso. Y con Cecilia el trabajo hemos sido nosotros dos con el ayudante de dirección Rómulo Acereto y bueno, con Amaranta y un equipo creativo muy bonito de muchos países, lo cual eso es muy interesante porque en Conde Duque se ha juntado productores mexicanos, colombianos, peruanos, digamos, y españoles, por supuesto, lo cual lo hace todavía más rico, ¿no? El entendernos en el universo artístico y romper barreras y prejuicios que tenemos todos, ¿no? Un texto muy fuerte, un texto muy íntimo, un texto cargado de muchas emociones. ¿Qué reto ha supuesto para ti? Uf, no sabría ni cómo contestar eso. Porque de entrada todavía estoy ahí, ¿no? O sea, sigo navegando la exploración, aún estando tan cerca del estreno. Y bueno, continuará, supongo, cuando se den las funciones también. Pero creo que eso que te mencionaba anteriormente, cómo acercarte a una historia que habla de personas que están aquí entre nosotros todavía, y también que esto es una parte que agradezco mucho de mi cultura, cómo traer al presente a alguien trascendido. Y ella está aquí. Liliana está todavía entre nosotros y esta historia honra su vida, honra su paso por este plano y da propósito a su cruel partida. Claro, es una forma quizá de rendirle justicia, aunque sea más poético, ya que su asesino nunca pagó por ese crimen. Yo creo que de alguna forma sí. De alguna forma la nombramos constantemente y eso la trae de vuelta. Y hay una cosa de la cual Cristina habla, no en este texto, pero ha hablado en ciertos momentos, que es la justicia cósmica también. Y yo creo en esa.
Yo creo que nadie se va de acá. Si la hizo, la paga en donde esté, en el plano que sea. El título proviene de la cita "En lo más crudo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano", de Camus. Liliana escribe esta frase tanto para una amiga como para sí misma. ¿Qué significado tenía para ella? ¿Tú quieres contestar? No, tú lo vas a decir más bonito. No. Fíjate cómo le sacatea, bueno, lo que habrá significado para ella, Liliana lo sabe, pero yo creo que nos interpela a muchísimos de nosotros, hombres y mujeres. Eso te habla de un espíritu resiliente, de un espíritu que estaba deseando salir de esa circunstancia en la que se encontraba. Y Liliana lo comenta como, este es tu invierno y va a pasar. Entonces, sí, es un canto de esperanza y de energía, ¿no? A veces tarda 30 años decirlo en voz alta, advierte Rivera Garza. A veces tarda 30 años cuando tantos hombres sobre todo, les siguen diciendo a las mujeres víctimas de violencias sexuales que haberlo denunciado en su día. ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo es mucho tiempo? ¿Se habla quizá mucho de la culpa y poco de la vergüenza? Sí, tal cual. Sí, es así. Yo creo que hay tal falta de entendimiento sobre lo que se experimenta siendo sujeto de violencia de género, que el patriarcado mismo se ha encargado fehacientemente de provocar respuestas a cómo se debería de comportar alguien que atravesase por eso, ¿no? Y tendríamos que partir desde ese lugar para preguntarnos por qué creemos saber qué es lo que una víctima tiene que hacer. Una superviviente, porque el término víctima me cuesta un poco más. O me parece que nos remueve del lugar de poder que realmente tenemos las mujeres. Revictimiza, ¿no? Habiendo vivido lo que se haya vivido, ¿no? Pero me parece que tendríamos que empezar por preguntarnos eso. ¿Por qué los sistemas se han encargado? Bueno, sabemos por qué, pero preguntárnoslo mucho más de fondo. ¿Por qué los sistemas insisten en saber la respuesta a cómo se debe de comportar una persona que ha atravesado una cosa así? ¿No? El hombre que tiene que Y decir. de dudarlo, ¿no? Y de no creerlo también, ¿no? Que eso es algo que para mí ha sido muy fuerte. Recuerdo en un ensayo, Cecilia estábamos hablando de la ciudad. Y Cecilia, no sé si te acuerdas, pero en un momento me dijiste, es que yo como mujer, el salir a la calle en la noche, he tenido que aprender a hacer de una manera. Y claro, eso es algo que no está para nada insertado en mi cabeza, en mi cerebro, porque yo nunca he vivido una cosa así. Entonces ha sido un despertar para mí estando en los ensayos que es algo que me ha cambiado de verdad. Uno de los asuntos de la novela y también de la obra es la importancia de ponerle nombre a las cosas, de tener lenguaje para nombrar la violencia, gaslighting, por ejemplo, que se recoge al final de la obra, o violencia vicaria, de la que afortunadamente hemos hablado más estos últimos años en España. ¿Por qué es tan importante y cómo hemos avanzado en ese sentido, el ponerle nombre a las cosas? Tú eres. ¿Qué pasas, Juan Carlos? ¿Ya viste? Bueno, porque nosotras hemos crecido, te hablo de mi generación, por ejemplo, ¿no? Sintiendo cosas que eran perturbadoras, frente a las que no teníamos, como bien lo dice Cristina, lenguaje. Es decir, yo recuerdo ser un adolescente y con mis amigos con los que crecí, se referían a chicas que les gustaban de maneras violentas, solo en referencia a su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo ser un adolescente que internamente sentía como así, como una interferencia, eso, como una cosa eléctrica adentro, sin entender qué era eso. Entonces, claro, tú piensas, si no tienes el conocimiento, el lenguaje, las palabras, tú piensas que
que tú eres rara, o que algo está mal contigo, o que eres hipersensible, o que no entendiste, o por qué yo me estoy sintiendo rara frente a este comentario. Bueno, porque es violento. Y el tener esas palabras, el tener ese lenguaje, y por lo que el discurso feminista ha sido tan un bálsamo para muchas de nosotras, si no es que para todas, es porque traduce eso que hemos sentido, con lo que hemos crecido, a palabras, a un lenguaje concreto de si tú sientes esto es porque esto está pasando. Y da cabida, da lugar a eso que enfrentamos en la vida cotidiana las mujeres dentro de un sistema patriarcal. Y a las generaciones más jóvenes, nuevas, se les ha brindado ese lenguaje y no tienen entonces la obligación de transitarlo desde la orfandad que nosotras tuvimos a nivel de palabra. Y eso obviamente las protege. Y eso da gusto, eso es un logro de la lucha feminista. Y también lo hemos conversado en los ensayos, porque hay mucha reticencia, mucha, ¿cómo decirte? Se siente como una afrenta el discurso feminista, rechazo, ¿no? Para muchísimos hombres. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué se sienten agredidos por el discurso feminista cuando para nosotras es un descanso, un bálsamo? ¿Qué es lo que les agrede del discurso feminista? Y esa es la gran pregunta. Si te molesta, chécate, checa por qué, revisa por qué te está molestando. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Tú qué crees como hombre? Es que para mí yo me llego a identificar en algunas cosas, y eso también lo hemos conversado en los ensayos, porque yo también yo he crecido siendo, tratando de ser o obligándome a ser por imposición social de una forma como hombre. Yo descubrí que era homosexual más adelante en mi adolescencia y veía cómo yo tenía que ser y cómo me tenía que relacionar con otros hombres y con las mujeres de cierta manera, ¿no? Y al no serlo, yo sufría una separación, un maltrato o algo, porque así no se portan los hombres, ¿no? El ser una persona sensible, así no es, ¿no? Tienes que hablar de las mujeres de cierta forma, ¿no? Y eso ha sido un proceso de construcción, y lo comentaba con Cecilia y con Rómulo en el proceso de ensayos, que lo más cercano que puedo sentir como persona a la violencia que sienten las mujeres y al peligro que sienten día a día en la calle es lo que puedo sentir yo como homosexual en una ciudad, frente a grupo de hombres, frente ese pánico de que te van a hacer algo por quién eres y por la forma en la que ves las cosas, es lo que me sirve para tratar de entender el terrible proceso que tienen que vivir las mujeres en el día a día en cualquier ciudad del mundo, ¿no? En España, el cine se adelantó reflejando esta realidad en Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, que se estrenó en el año 2003. Sí. Hablaba de violencia de género cuando aquí no se llamaba así, no teníamos palabras concretas. No sé si creéis que el cine, el teatro y también la música, como esa canción de las tesis que suena en la obra, si pueden ser una herramienta precisamente para generar conciencia sobre el feminicidio, sobre la violencia de género, poner debates sobre la mesa, en la calle y que se trasladen al Parlamento. Por supuesto, creo que es importantísimo, esencial, y yo que respiro todas estas cosas son una inyección de vitalidad y de conciencia, ¿no? Y me encanta cuando la ficción nos lleva a descubrir estas cosas sobre la realidad. Utilizar la ficción como una herramienta para que nos hagan ver una realidad, ¿no? Cristina escribe: la única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. ¿Nos cuesta entender que cualquier mujer puede ser víctima de violencia? Sí,
Sí, nos cuesta un montón. Sí, nos cuesta muchas veces a nosotras encontrarnos sujetas a esta realidad. Y creo que a los hombres les cuesta el doble, o el triple, o el cuádruple. Sí, les cuesta mucho entender lo que... cómo se vive desde el otro lado. Mucho. Hay realmente un abismo de silencio y de falta de interés por entender cómo se es ser mujer, Sí, cómo totalmente. es habitar un cuerpo de mujer. Y lo vemos constantemente en muchísimas cosas. El mundo femenino muchas veces no interesa a los hombres, ¿no? Es denostado. Corres como niña, ¿no? Son las 3 leyes de lo que te hace hombre: el no parecer niña, el no parecer gay y el no parecer... la tercera, espera, que ahora se me va, porque es no parecer mujer, no parecer gay y no parecer niño, chiquito. Exacto, esos son. Y eso lo que cancela es la otredad, Exacto. en su generalidad. No soy mujer, no soy niño, no soy gay. Entonces no soy nada que sea lo otro. Es de una soledad tremenda para los hombres. Uno de los últimos trabajos que has hecho aquí en España, Juan Carlos, ha sido El efecto, Sí. una pieza sobre el amor y cuando el amor también es como una droga. En esta obra también se habla del amor como detonante de la violencia. ¿Es pernicioso el amor romántico? Qué buena pregunta. Lo Yo es. creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no había relacionado una cosa con la otra. Me gusta. Sí, solo te puedo decir que sí. Lo es. Yo sí te puedo decir de eso. Lo es porque eso es parte de lo que nos han enseñado. Cómo detrás del amor romántico se va a esconder algo atroz, ¿no? Ya, sí. Y el amor romántico que nos educan y nos inyectan, particularmente a las mujeres, esperando este príncipe azul que lejos está de llegar o de existir siquiera, es que el amor romántico te hace aguantar todo, porque el amor todo lo puede y no. El amor no todo lo puede, ni lo debe. No. Hay una piscina, el salón de una casa, un parque, un cementerio, una oficina, varios espacios. ¿Cómo es esa puesta en escena? ¿Cómo es también el diseño sonoro? Que como en La Madre, por ejemplo, o en El efecto, o incluso en Prima Facie también, crea una atmósfera particular. ¿Cómo has jugado con la escenografía y el sonido? Todo, a mí me gusta que, como decía hace un rato, que el espectador complete la historia y que complete la experiencia en su corazón, en su cabeza, en su estómago. Y por eso es que estoy trabajando con lo que te decía de menos es más. Entonces, todos esos espacios los va a completar el espectador. Y estamos trabajando con un minimalismo que está apoyado de luces, de sonido, de, en este caso, video, que ayudan a aclarar la historia, más no a hacer un despliegue y un alarde, ¿no? Que creo que a veces es lo que nos puede pasar a nosotros de jóvenes, que tenemos que llenar las cosas, ¿no? Y probar que tenemos todas las referencias. Mira, esto es un homenaje a esto, esto es un homenaje a esto. Todo eso a veces es innecesario. Lo que tenemos que hacer es aprender a contar la historia con lo mínimo necesario, ¿no? Y el primer monólogo que hice fue Prima Facie, y lo que me sirvió fue eso. Y fue como la ley de menos es más. Y siento que me abrió una puerta que he utilizado después en los siguientes montajes. Sin importar si era monólogo o no, ¿no? De realmente volver a los actores, a la experiencia teatral como un conducto para que llegue una historia y remueva al espectador de alguna manera, ¿no? Después del padre y de la madre, ¿no te animarías a hacer el hijo? Ya, me encantaría, pero los derechos están tomados para España, y ya se hizo en mi país. Bueno, España también es mi país ahora.
pero me siento muy conectado al universo de Florian Zeller. He estrenado hace poco una comedia de él también, la verdad, y espero poder seguir investigando en su universo porque es un universo que me resuena mucho. Tú, Cecilia, has hecho papeles muy diferentes. Aquí en España todavía nos acordamos de tu Paulina de la Mora, ese personaje de La Casa de las Flores. Has seguido con Manolo Caro, has hecho mucho cine. No sé si esta es una de las obras más complejas a nivel emocional y actoral. ¿Y qué te aporta a ti en particular el teatro? Sí, yo sí creo que es una de las obras más complejas y de los trabajos más complejos que he tenido la oportunidad de tocar. El teatro, es yo digo que es el lugar por excelencia del actor, de verdad. Es la prueba de fuego de un actor. Porque las cámaras nos ayudan a contar de manera muy amplia muchas cosas, pero es verdad que también el actor tiene la oportunidad de esconderse en el trabajo de edición, en la toma número 8, de muchas maneras, ¿no? Y el teatro no tiene esa bondad, diría yo. Tiene, por eso mismo que no la tiene desde mi punto de vista, una bondad mucho más amplia. Porque es una prueba de fuego. Dices que desde joven sabías qué tipo de actriz querías ser. ¿Cómo es esa actriz que querías ser? ¿Has conseguido serlo? Pues no sé si he conseguido serlo, pero sí a lo que me refiero con eso, porque luego se puede malinterpretar y suena muy pomposo, ¿no? Hubiera estado yo tan madura siendo jovencita. Pero creo más bien que tenía claro lo que no quería ser, si lo ponemos de manera más puntual. Sabía a qué cosas no me quería acercar, no me interesaba contar, qué tipo de proyectos no iban a provocar nada dentro de mí, y creo que eso es de alguna u otra forma saber qué tipo de actriz quieres ser. Y bueno, para eso tuve la suerte de ir a una escuela que me enseñó fehacientemente cómo saberte escuchar en ese tema de qué no quieres. Y una última pregunta, siempre, pero sobre todo en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que dirige la mexicana Marcela Díaz, se apuesta mucho por ese diálogo, ¿no?, entre España y todo el continente latinoamericano. ¿Cómo es ese diálogo en esta obra en particular, con personas de diferentes nacionalidades, con 2 compañías también productoras mexicanas? Ha sido muy interesante. Era la primera vez que yo trabajaba con bastantes personas del equipo y siempre digo que me gustaría que sea el segundo proyecto que hacemos juntos, porque ya nos conocemos, ¿no? Las virtudes, los defectos pero ha sido un proceso largo porque estamos desde hace muchos meses trabajando el proyecto, y el texto específicamente lo estamos trabajando muy intensamente, y trabajar con diseñadores mexicanos, trabajar con un encargado de video español, ha sido muy interesante, y trabajar con mi mano derecha, un peruano, también ha sido interesante. Descubrir cómo son nuestras sensibilidades, ¿no? Y cómo a veces creemos que nos expresamos de la misma manera, pero no. Hay diferencias. La tuve cuando vine a España por primera vez y les decía a los actores que se paren, y de ahí entendí que se tenía que decir aquí ponerse de pie, porque pararse es detenerse. Entonces me di cuenta cómo en el detalle está la diferencia, pero cuando hay una historia que todos queremos contar, se vuelve muy especial, y ya ser parte del Festival de Otoño es, o sea, mira, yo que he crecido en el Perú, siempre ha sido una referencia como un espacio para ir a ver lo mejor que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ser parte de esa programación, yo todavía no me lo puedo creer, y cuando veo los avisos en el metro que está el Festival de Otoño y salen nuestros nombres, es como, sí, muy emocionante. Juan Carlos Fischer y Cecilia Suárez, tenemos derecho a seguir vivas. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. A ti. A ti, muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.